Bien, vamos a comenzar con este sistema Londres, ¿verdad? En el cual, bueno, las blancas colocan su alfil en F4 y la casilla clave va a ser la casilla E5 muchas veces. Pero aparte de eso, vamos a concentrarnos también en lo que son las estructuras, ¿ok? Yo considero que las estructuras son vitales conocerlas acá, ¿no? Diferentes estructuras, como a mis piezas, cuáles son las rupturas que debo tener. Estas cosas me parece que está muy bien. Bueno, este estudio que están viendo acá es un estudio que hice yo mismo, porque quiero lanzar un librito pronto. Aquí les voy a dar una primicia de un librito que quiero sacar de la London. Acá le estoy compartiendo. Hola, Abel. Me siento muy bien. Y bueno, vamos a concentrarnos acá. Bien, la primera partida, vamos a ver la idea primeramente con el alfil en F4, pero cuando nos hacen E6, ¿no? E6 directo, aquí una de las desventajas de las negras es claramente que el alfil queda por dentro de la cadena de los peones y esto lo convierte obviamente en un alfil malo. Muchas veces las negras van a intentar ganar espacio, bueno, primero caballo F6, luego C5, caballo C6 y el alfil lo desarrollan por esta diagonal, pero el peón en D5 lo hace que, bueno, que sea un alfil malo casi toda la partida. Tiene sus ventajas, pero generalmente es un esquema que no me gusta mucho para jugar con las negras, ¿no? Acá, bueno, E3, alfil D6, bueno, se me había olvidado decirles que esta es una partida entre David Janowski contra Charles Haffe. Bueno, jugadores de la época, pero Janowski en sí era, bueno, del top 10, yo creo, de esa época, un jugador muy fuerte. Aquí en esta ocasión, Janowski hace alfil G3. Alfil G3 es una retirada muy interesante, sobre todo porque si capturas en G3, si capturas en G3 puedo capturar con H y bueno, la torre queda desarrollada por acá y es una de las ventajas, ¿no? Otra de las ventajas de hacer alfil G3 es que puedo hacer F4 y el alfil colocarlo acá en esta diagonal en algún momento cuando el caballo esté acá y dominar entonces la casilla de 5, ¿no? O colocando un caballo generalmente aquí, ¿no? Aparte que me evito el tema de que me doblen los peones, ¿no? Que también esta estructura vamos a ver que es muy interesante. A ver. Hola, Joel. Y entonces, Buenas, bueno, buenas. buenas. Entonces, bueno, alfil G3, caballo F6, caballo D2, es importante el desarrollo del caballo porque, bueno, le quitamos la casillita de E4 al caballo de las negras. C5, C3 y esta estructura, estos tres peones siempre van a estar en esta posición, sencillamente porque fortalecemos al peón de D4. Bueno, Parece una eslava con blancas. ¿cómo? Parece una eslava con blancas. Sí, en ocasiones, de hecho, ahora con esta jugada de las blancas, sí parece una eslava porque cae en una posición que yo he ganado muchísimas veces en estos días acá, por liches, bastantes veces, ¿no? Y bueno, F4 interesante. Yo creo que lo mejorcito acá es desarrollar el caballo a F3, pero les muestro el esquema porque como esquema está muy buena la partida, ¿no? En sí. Pero lo más sólido acá es caballo F3 normalmente, ¿no? Ahora, bueno, F4, el dominio de la casilla 5 es importantísimo, pero tiene un defecto esta jugada, ¿no? Tiene algunos defecticos acá que vamos a ir viendo. Las negras hacen el roque corto, que bueno, se considera una jugada que, bueno, muy superficial, porque obviamente las negras podían haber mejorado su posición un poquito acá, ¿no? A ver, vamos a pensar un poco y quiero que me digan qué jugadas ustedes recomiendan o recomendarían para, eh, para las negras en esta posición. Para las negras. Gracias, Joel, por compartir la Miranda acá.
de nada. Vamos con las negras aquí. Hola, Modesto. Buenas noches. Modesto, jugada con negras en esta posición. ¿Cómo jugar con negras? ¿No? Buenas noches. Héctor, disculpe, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Ok, gracias. Pues nada. C por D4, quizás después dama a 5, no estoy seguro. Dama B6, el peón de indefenso. Dama B6 puede ser interesante. Si captura me está haciendo, yo capturo alfil con C5 y tiene un peón medio 9. Claro. No sé. Dama B6 te puedo hacer torre B1 sencillamente. Ok. Defendiendo el peoncito, ¿no? Sí. Y si hace torre B1 yo juego caballo a C5. Caballo H5, No. la dama, ¿no? Pero te lo come la dama, No, porque si jugó dama B1, ¿no? No, torre B1, torre B1. Ah, perdón. Ok. Bueno, aquí lo que les quiero transmitir es que las negras no pueden jugar natural, porque donde las blancas logren hacer alfil D3, caballo F3 y enrocarse sin problemas ningunos, luego de alfil H4 acá y caballo E5, vamos a estar sumamente mejor con blancas, no todas las piezas dominando el centro. Jugaría un caballo E4. Caballo E4 yo considero que es una de las mejores jugadas en esta posición, sencillamente porque, bueno, estamos combatiendo el centro y, bueno, si juegas alfil D3 puedo hacer yo también F5 y tengo mi contraparte, ¿no? Tú dominas la casilla E5, yo domino la casilla E4 y por aquí nos vamos, ¿no? Esta posición, bueno, es un poquitico mejor para las negras y este es uno de los defectos de la jugada F4, que no se lo recomiendo como posición en específico, pero sí lo estamos viendo como un esquema en sí, para que lo conozcan de todas maneras, ¿no? ¿Qué defensa es esta? ¿Esto qué es? Este es el sistema London. Ok. El sistema London, bueno, para los que entraron tarde, con alfil F4, vamos a estar chequeando estos esquemitas con blancas para salirnos de la apertura rápidamente. Bueno, en cierta Jugar como manera, eslava, ahí es posible. Ahí es posible jugar como eslava. Como caballo 6 y esas ideas. sí, no, de hecho, esto con colores invertidos pareciera una eslava, ¿no? Esta posición. Pero con negras, digamos, con negras se puede jugar como eslava. También se puede jugar como eslava y si quieren le puedo dar el antídoto, ¿no? También, que yo uso acá. Bueno, caballo G, F3, alfil B7, caballo E5 y bueno, las blancas han logrado, se puede decir que su objetivo estratégico en esta posición, ¿no? Yo creo que, bueno, podemos decir que dama F3 también es una jugada bastante interesante. La idea de dama F3 es pasar la dama en algún momento para H3, ¿no? Se amenaza alfil H4, la dama en H3 y fíjense como las blancas no se enrocan corto porque en algún momento también pueden decidir enrocarse el arco o sencillamente quedarse en el centro del tablero para poder hacer G4 acá. Entonces, bueno, caballo E8, alfil H4, el alfil está muy bien en esta diagonal, F6 y ahora, bueno, una jugadita muy interesante por parte de las blancas, dama H3. Muchísimos recursos tácticos ahora mismo hay en esta posición. Podemos ver que capturar en E5 sería, bueno, bastante sospechoso, porque aquí podemos, entre otras, comer acá en E7, ¿no? Comeríamos en E7, estamos tocando acá, y el mate sería en G6, ¿no? Así que, bueno, comer en E5 acá no se puede sencillamente. Bueno, F5 de las negras, y ahora, ¿qué hacer con blancas en esta posición? Nuevamente,
Vamos a enfocarnos en las jugadas candidatas. Claro, por eso F5 en sí es una jugada, yo diría que es un gravísimo error estratégico, porque permite la ruptura G4 y nuestro rey puede permanecer en el centro debido a que, bueno, la posición es cerrada, ¿no? Así que, bueno, G4, gracias al carácter cerrado de la posición. Bueno, G6 de las negras, claro, G6 es una jugada bien horrible estratégicamente hablando, pero la idea es mantener o quizás sostener ahí, ¿no? En F5. Bueno, aquí Janoski captura en F5 y luego de caballo de F3. El plan de las blancas es bastante sencillo, ¿no? Yo diría que es ponerle presión en la columna G e intentar en algún momento H4 y H5, y aquí estaríamos ganando fácilmente, ¿no? Bueno, las negras cambian en E5, esto obviamente no ayuda para nada. Lo que hace es, bueno, sencillamente empobrecer más la posición del bando de las negras, ¿no? C4 también es un horror de jugada porque en sí cierra la posición, pero una de las ideas de C4 es poder perdón, tener la oportunidad de la ruptura en B4. Me parece, bueno, desesperada la jugada, pero tiene una idea en sí, ¿no? Que también no se puede decir que está mal. Bueno, alfil C8, caballo G5, las blancas van a ponerle presión al negro acá, sobre todo posibles sacrificios, ¿no? En la posición. Torre de F1, dama G7. Y ahora, bueno, un plancito de las blancas muy interesante. Ahora tenemos que tener cuidado con un posible F4, ¿no? Aunque, bueno, abrir la posición puede favorecer mucho al alfil de C2 también. Dama G3. Acá, ¿cuál es la idea de dama G3? Bueno, la idea es que vamos a activar el caballo. Es decir, este recorrido para el caballo, colocarlo acá bloqueando en F4 sería muy bueno. Este alfil podemos colocarlo en F6 y H4 y H5. Un plan muy sencillo, pero ganador, ¿no? Bastante fácil la posición. Las negras, por su parte, se preparan para bloquear en E6. Y, bueno, intentar sostener lo más que se pueda la posición, pero esto es insostenible realmente acá. Es bien fácil llevar la posición. Vamos a hacer H4 y H5. Vamos a pasar rapidito las jugadas, porque quiero pasar a la otra partida, donde, bueno, ya aquí sencillamente se captura en G6 y no hay nada que hacer. Muy bien jugado por Janoski, que, bueno, ha sido una partida bastante sencilla, muy simple, donde el control de la casilla E5 le ha dado una tremenda oportunidad para alcanzar el flanco de rey. Yo creo que esta es una de las ideas principales del London. Y me parece que estas partidas de los clásicos es muy necesaria conocerlas porque, bueno, trae casi siempre las ideas más principales, ¿no? Vamos a ver si esta partida no está repetida. Ok, esta es otra partida. Pensé que estaba repetida, pero es otra en sí. Bueno, vamos a ver la posición. Alfil G3. Bueno, F4, habíamos visto que F4 en sí no es buena, pero les quiero mostrar el esquema porque luego vamos a ver que se puede dar en algunas posiciones estos esquemas con F4. De hecho, por ejemplo, aquí ustedes pueden intentar jugar acá alfil por D6, dama por D6 y F4. Esto yo lo he hecho en bastantes ocasiones y me ha salido muy bien. Es decir, estas posiciones la verdad que me gustan muchísimo por el control de la casilla 5, el alfil malo de las negras está bien para trabajarlo ahí. Bueno, la versión con F4 es bueno, de carácter dudoso, pero la idea de Janoski es no cambiar piezas porque al final quiere aprovechar al alfil de G3 en esta diagonal, ¿no? Bueno, luego de F5, caballo F3, vamos a ver que en este caso se cambian los caballos y se logra hacer caballo E5. Esta es una posición aparentemente simétrica. Bueno, aquí decirles que la jugada C4 es un gravísimo error estratégico
Muchos jugadores hacen C4 con el objetivo de que a largo plazo tienen la ruptura B5 y B4, pero esto no es más que violar un principio estratégico muy sencillo. No podemos cerrar el flanco donde tenemos ventaja, ¿no? En este caso tenemos cierta ventaja en el flanco dama, y cerrarlo acá generalmente no es muy bueno, ¿no? Bueno, C4, alfil E2, y quería hablarle un poco de esta estructura simétrica. Una de las ideas acá con blancas es que, bueno, vamos a comparar los alfiles malos. Aquí tenemos que ver los dos alfiles malos, uno de cada bando, ¿no? Primero, el alfil malo de las negras es el alfil de C8, que está por dentro de la estructura, y el alfil de casillas blancas, que es el alfil malo de F4. Es verdad que es un alfil malo gracias a que, bueno, el peón más avanzado es de su color, pero la diferencia es que participa en el ataque e incluso en algún momento se puede cambiar por este alfil si la dama no está en la casilla D8. Alfil D7. Y ahora vamos a ver qué hacer en esta posición, ¿no? Cómo meterle presión a esta posición. Vamos a pensar por un momento. Alfil G4, me gusta la idea. Estoy haciendo dama H3, ¿no? Interesante. ¿Qué más podemos ver? Vamos a pensar un poco acá. Está entrando alguien a esta hora. Ernesto. Hola, Ernesto. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Estamos viendo el sistema Londres y estamos viendo partidas de los clásicos primero, ¿no? Partidas muy antiguas. No, Alfil me perdí G3, bastante. alfil G3 dice Yaribet, quizás con la idea de ganarse la columna cambiando y luego torre F1. Dice Abel que se tira del quinto piso con alfil H6. Eso es, sin paracaídas ahí. Que está bien. Abel, alfil H6 creo que no funciona porque te puedo capturar. Y bueno, interesante al final. Aunque tengo dama E8 y dama G6. Bueno, tienes alfil H5. ¿Cómo me puedo reagrupar? Ah, bueno, te hago alfil H6, peón por, dama por. No tengo alfil G5 por torre por F8, pero te hago primero torre por F1 y luego alfil G5. Y entonces estoy capturando en E3 y colocando la dama en G5 y me defiendo ahí forzado, ¿no? En esa posición. Derive alfil G3 es interesante, pero es una jugada de retroceso. Y el alfil está muy bien en F4, la verdad. Ese alfil en F4 lo podemos utilizar para el siguiente plan de las blancas, que es sencillamente doblar las torres en F, ¿no? Aprovechemos la situación. La otra podría ser también más G4, pero... Sí, puede ser G4 también, pero me gusta el tema de doblar torres sin tener que tocar mi posición, ¿no? Una mejora sencillita.
Acá, bueno, luego de B4 las blancas capturan. Y torre F1, y entonces estoy poniéndole muchísima presión al flanco de rey, ¿no? Aquí se puede uno visualizar que, bueno, sencillamente el blanco está muy bien. Ahora, esta jugada dama A5 se ve que es horrible porque, bueno, estamos aislando la dama del centro, del foco de la partida, que es el flanco de rey. Aquí ya nos queda hacer G3, quizás para darle alguna casillita allí a la torre, pero en realidad esta jugada es malísima. Veamos que alfil H6 hubiera sido de muchísimo ataque, ¿no? Una vez que se captura el alfil, torre F7 y amenazamos mate de diversas maneras, ¿no? En esa posición. Bueno, vamos a ver acá, G3, al final se da la idea de la partida, de lo que estamos hablando acá, alfil H6. Bueno, torre F5. Torre por, peón por, y nuevamente, ¿qué hacer en esta posición? Aquí tenemos una idea muy clara que es el sacrificio del alfil. Vamos a calcular un poco acá alfil por G7. A ver, calculemos un poco. Ahora, alfil por G7, rey por, dama G5, rey H8. Dama F6 jaque, por ejemplo, y rey G8. ¿Cómo pudiéramos seguir ahí? Todo está muy bonito, pero tenemos que definir, ¿no? Claro, lo bueno de nosotros acá, de esta posición, es que esta dama está muy mal acá. E6, muy bien, Yaribé, esa es una de las jugadas que define. Vamos a ver acá la posición. Y aquí, bueno, repiten jugadas acá. Y entonces E6. Claro, la idea de E6, primero que el peón está muy bien acá, ¿no? En E6, es decir, presionamos muchísimo. Cuidado que este peón también amenace promocionar. Pero sobre todo porque cae el peón. El peón acá, déjame quitar la flechita esta de acá. El peón de F5 y bueno, se amenaza entrar en la columna F con la torre, en la séptima también. Así que bueno, alfil E8, torre por F5 y esta posición es muy delicada para las negras, se amenaza también E7 acá. Bueno, alfil G6 y ahora, ¿cómo seguimos atacando acá? Nuevamente Janoski se le ocurre un pedazo de jugada, una jugada muy bonita. Vamos a dedicarle también unos minutos a esta posición. Torre F7, interesante. E7, dice Joel. Muy bien. Ese torre F7 está atractivo. Vamos a ver acá. Bueno, Janoski no hizo torre F7, pero sí me gusta la jugada, ¿no? Tiene su salsa ahí. Y tienes una idea que es una idea muy interesante, ¿no? A ver, torre F7, me capturo la torre, dama F6, rey G8, dama por F7, rey H8. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿E7 o dama F6 de vuelta para alfil H5? Dama F6, rey G8, alfil F5. Creo que tengo que hacer torre F8, por ejemplo, alfil F7 jaque. Torre por F7, dama por rey H8 y no tienes dama F8 pero el alfil en B4. No gana porque te hago rey F8 y el alfil de B4 controla F8
Vamos a ver la variante de Modesto, que la verdad que está interesante. Dice que E por F7 puede ser. Pero, ¿cuál es la idea? Porque yo te controlo... Bueno, la idea es que te estás capturando la torre de A8. Y si antes de eso también se puede jugar peón por ejemplo, antes, para ver. Ajá, acá, peón por, estoy amenazando un mate en F6. No sé cómo lo detiene. Ah, No, interesante, acá, interesante. peón por y cómo detiene ese mate. Ah, claro, porque sí, es verdad, porque no tengo esta para taparme acá porque tienes dama G8 mate. Sí, hay un mate casi por todos lados. Y si me haces jaque con dama, me cubro con alfil. Claro, claro, claro. Aquí yo supongo que la única sea taparme, bueno, jugar torre G8 de dama F6 o alfil o esta, pero aquí debes ganar A ver esa. con jaque y quito la torre y amenazo de 7 en algún momento, ¿no? Y de repente puedo dar jaque. Rey acá y no sé si... Puedo hacer S7 ahí, ¿no? El 7 no porque... Me, Sí, pero Ya se si cae. alfil por le mate. te hago alfil por F7, ¿no? Ajá. Sí, cierto. Sí, aquí no está tan fácil, ¿no? No, ahí se complica entonces. Bueno, pero torre F7 creo que sí es un recurso interesante. La partida siguió con alfil H5. Bueno, se amenaza mate en caso de que se capture la torre. Es mate forzado en pocas jugadas, ¿no? Damos jaque en F6 con la dama. Luego alfil F7 jaque, alfil G6, jaque en F7 y mate en H7 con la dama, ¿no? Sería el mate acá. Así que bueno, dama B1. Bueno, torre F1 hace Janoski, ganando un tiempo importante. Y aquí se puede decir que, bueno, aquí ya se podía rendir ya claramente. Hace torre G8. Y entonces, bueno, torre F7 con la idea sencilla de dama F6. Acá, bueno, las negras no tienen otra cosa que dar la dama. Esto aquí ya es una cuestión de trámite realmente. Y bueno, terminó ganando el alfil de B4. Bueno, pudimos ver una estructura simétrica donde las blancas aprovecharon para doblar las torres silenciosamente. Yo creo que es una de las ventajas de, bueno, cuando tenemos una posición parecida, a veces no aprovechamos las posibilidades porque, claro, las negras lo tienen más difícil. Y lo otro es que la diferencia entre los dos alfiles es una cosa que llama la atención, ¿no? En esta posición. Así que muy bien por Janoski, que logra doblar las torres y utilizar este alfil para el ataque acá. Bueno, vamos a ver ahora una partida de un gigante de la época. Un señor que hubiera sido campeón del mundo si no hubiera sido por bueno, la fatalidad geográfica e histórica de su época. Creo que le tocó ahí la Primera Guerra Mundial, por ahí lo afectó bastante. Se trata de Akiva Rubinstein, un jugador muy técnico. Vamos a ver una de sus partidas. Bueno, esta estructura que vamos a ver, si mi memoria no me falla, se le conoce como estructura Rubinstein. Y es muy interesante. Las blancas permiten doblar sus peones. Esto es una de las ventajas. Vamos a ver qué es el que refuerza el cuadro E5, abre la columna E. Ok, es importante. También apoya al caballo para un posible ataque acá en G5. Pero por otro lado, bueno, deja de sostener un poco el peón de D4, ¿no? Tiene sus pequeñas desventajas acá. Las negras dama D6. Y esta es una idea muy interesante porque ataca al peón de F4. A la misma vez está dando un jaque en B4, capturando acá. Bueno, por un momento Rubinstein se coloca pasivo, hace dama C1. La idea de dama C1 es poder hacer, bueno, primero defender a los dos peones, pero va a ser C3 y dama E3 para caballo D2, ¿no? De esta manera darle salida a sus piezas más o menos naturales.
El carácter cerrado de la posición me permite muchas veces, bueno, que la dama pueda colocarse en C1 y no pasa nada porque poco a poco yo puedo ir sacando mis piezas, ¿no? Las negras, miren este plan que es muy importante, este alfil malo, logra ser cambiado por este otro que es mi mejor pieza casi en esta posición, incluso para el ataque también. Así que el plan es muy válido, se cambian los alfiles y C3. Enroque, bueno, y acá se da esta posición. Ventaja de las blancas. Bueno, primero el control central, la casilla 5. Lo otro es que el caballo de A6 necesita unos tiempos acá, pero bueno, como la posición es cerrada, creo que es válido todo esto acá. Bien, otra de las cosas con blancas es que tenemos una ruptura en A5 interesante y otra en F5 que la podemos valorar también, todas a largo plazo, como es lógico. Aquí el jugador de negras prefiere hacer C por D. ¿Para qué? Para darle la casilla de C5 al caballo. ¿Qué han logrado las blancas? Bueno, la casilla D4 ha sido, bueno, va a ser una casilla súper importante en toda la partida. Noten que el negro tiene la casilla E4 para sus caballos, pero pueden ser expulsados fácilmente por la jugada F3. Bueno, torre 1, caballo E4, y aquí, bueno, Rubinstein juega de una manera bien simple, que, bueno, la verdad llama mucho la atención su ajedrez tan sencillo y cómo logra ir apretando a sus rivales, ¿no? ¿Qué jugar acá con blanca? Vamos a ver, vamos a pensar un poco acá. F3. Claro, F3 es cambiar todo allí y bueno, está bien, ¿no? Interesante. Héctor, una pregunta. ¿Cómo es que defines una posición cerrada, así en general, con tus palabras? No, el centro tiene que ser un centro cerrado. En este momento se ha abierto un poco, ¿no? Es decir, la posición se ha abierto ya, pero cuando el centro está cerrado, ahí es que definimos las posiciones, ¿no? Me gusta F3 porque después se puede, después de los cambios se podría llegar a jugar un F4, tal vez él vaya a jugar un E5, y creo que doblando torres tengo un poco de presión sobre esos peones. Puede Y ser, él no exacto. puede jugar. Claro, pero no puedes jugar. hacer F5 hasta que yo no tenga dobladas las torres, porque si no te van a hacer E5 a ti y te pueden poner en aprietos ahí, ¿no? Ese E5 es muy molesto, porque yo siento que no sé si se podría jugar con eso. Bueno, A sí ver, se caballo puede, por, sí, dama por, sí se puede, F4 pero E5 y... sí se puede, pero te botan el caballo del centro. Yo preferiría Se hacer complica. F5, claro, yo preferiría hacer F5 con, bueno, sencillamente, caballo F3 para mejorar el caballo, dice Aribet, muy bien. Bueno, yo creo que todas estas son muy válidas, pero Rubinstein prefiere doblar las torres, ¿no? ¿Por qué razón? Porque él quiere hacer F5 en mejores condiciones. Aquí, bueno, activa todas sus piezas, ¿no? No le interesa que le cambien acá el último uno de los caballos. Y nuevamente, siempre, bueno, presionando un poco, ¿no? A6 y dama G3. Bueno, de una manera muy sencilla, las blancas han ido, bueno, trayendo piezas al flanco de rey y presionando bastante acá, ¿no? B5 de las negras. A3. Y ahora, bueno, hacen rey F8. Quizás quitándose un tema acá con caballo F5, ¿no? Aunque yo no creo que era la gran cosa, pero bueno, se lo quitan de encima de todas maneras. Y bueno, caballo F3. Y el tema general acá, bueno, aquí es la casilla 5. Muchas veces nos sirve de trampolín para nuestras piezas. Por ahí pasan siempre muchas piezas, sobre todo el caballo.
y desde esa casilla se empieza a generar muchas amenazas hacia el flanco de rey. Así que bueno, torre E5, quizás amenazando ahora sí un F5 en algún momento. A5 en esta posición. Y entonces bueno, aquí tenemos la jugada F5, una jugada bastante incisiva. Sencillamente estamos capturando acá en E6, donde vamos a castigar el peón débil acá. Como es lógico, E por F no se puede hacer por torre por E8 y la dama está sin sostén en D6. Bueno, caballo E4, dama F4 acá. Y aquí hay un truco importante, ¿no? Esto es un anzuelo, en caso de F6 no pueden hacer torre por E4, ¿no? Ojo, que este truco está violento, ganando la partida, ¿no? Aquí, por ejemplo, si E5, que pareciera que es un contraataque de las negras, podemos hacer dama D2 y el peón viene a estar clavado, ¿no? Así que, buen intento con dama F4, aparte de que se mejora la dama, se amenaza este truquillo importante. Bueno, torre a D8 para defender la dama. Acá torre D1, ahora sí estamos intentando nuevamente torre por E4. Y bueno, en este caso las negras hacen caballo F6. Vamos a ver que aquí ya hemos ganado la batalla estratégica, porque luego de peón por, torre por E6 y dama de E4, la estructura nuestra es muchísimo mejor. El peón de D5 aislado es bastante grave acá y lo podemos ir trabajando de a poquito, ¿no? Bueno, torre de E8, torre E1, y podemos decir que Rubinstein, como les dije antes, ha logrado una ventaja bastante buena, bastante estable, donde, bueno, vamos a castigar a este peón de D5 y a medida que más piezas cambiemos, más lo castigamos, ¿no? Todos sabemos el concepto que nos enseña que para castigar un peón aislado, la simplificación favorece al bando que ataca, ¿no? Aquí, bueno, caballo por E5. Aquí también sirve torre por E5, de hecho va más con el concepto. Yo lo hubiera preferido 1000 veces hacer acá. Y bueno, simplifico mucho más la posición. Pero bueno, caballo por E5, muchas veces cuando queremos presionar tampoco queremos simplificar, esto es cuestión de gusto. Caballo D7. Y sencillamente luego de los cambios, rey F1, vamos a ver que las negras, bueno, están bastante débiles acá. Rubinstein era conocido en su época como un jugador extra clase en lo que es los finales. Y aquí de manera forzada las blancas quedan con ventaja material, ¿no? Bueno, dama B6. Amenazamos sencillamente el mate en la octava. Y ahora quedamos con un peón de ventaja, lo cual bueno, es suficiente para ganar la partida acá. Dama C3. Vamos a ver que aparentemente, bueno, las negras tienen cierto contrajuego, pero con un juego bastante exacto, las blancas logran una ventaja, ¿no? Una ventaja de un peoncito de ventaja, aunque en finales de damas sabemos que hay que hacer miles de jugadas por la cantidad de jaques que hay siempre, ¿no? Bueno, un concepto que les quería enseñar en esta partida, aquí no solamente vemos apertura, porque estamos viendo ya finales ya acá, y es que si queremos ganar un final de damas con un peón de ventaja, jugamos como una especie de estructura donde lo defendemos todo, ¿no? Fíjense que la dama defiende estos dos peones, el peón de B2 defiende el peón de A3, y a la misma vez defendemos el posible mate en D1. En caso de los jaques, vamos a ver que el rey también se va a activar. Aquí sencillamente vamos a hacer H4 para que estos peones se defiendan solos. Y entonces poder en algún momento amenazar para ir con el rey a capturar este peón. Bueno, rey D2. H4, el juego es bastante sencillo. La estructura se defiende sola y aquí es una cuestión de ir presionando y buscar las debilidades de mis rivales, ¿no? En este momento, bueno, la posición luego de dama C6, rey H2 y dama C2. Bueno, aquí las negras hacen dama C1 confiadas en su posición y reciben una sorpresa acá, bueno, castigándose
el peón de B5. Terminaron ganando una posición bastante trabajosa, que le hubiera costado un poco ganar acá, pero bueno, me parece muy instructivo, ¿no? Yo creo que el hecho de que el rey haya ido a H2 no me gustó mucho, es decir, yo hubiera preferido, por ejemplo, dejar el rey en D2 y entonces trabajar aquí para hacer B3 y A4 y con este rey bueno, también apoyar al peón para irlo llevando a la promoción. Obviamente es muy trabajoso, pero la dama queda defendiendo toda la estructura y no sé, pienso que es bastante sencillo una vez que lo conoces los esquemas, ¿no? Vamos a ver esta otra partida. Acá. Un momentico, chicos, discúlpenme acá. Vamos a ver esta partida de Samish contra Bernstein, ¿ok? Bueno, estamos viendo el esquema con D5 y E6, el alfil por dentro. Y esta es la estructura del sistema London, ¿no? Sencillamente, las piezas todas centralizadas, los caballos dominando el centro, la casilla 5 como eje principal de la posición. C5. Y aquí, bueno, las blancas ejecutan una jugada que en principio no es tan buena, ¿no? Pero vamos a ver el esquema de Rubinstein. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, parece que se fue y vino un momentico. Sí, sí se escucha. Sí, D por C5 acá. Bueno, normalmente yo creo que la idea con D por C5 es poder hacer A3, B4 y C4, es decir, ganar espacio en el flanco de dama. Pero esto se va un poco de la idea del sistema London, aunque bueno, es una partida que nos muestra cómo trabajar con la estructura Rubinstein que se da en esta posición, que por eso está incluida la partida acá. Ahora, normalmente nosotros como jugadores de London vamos a hacer acá C3, obviamente para sostener el peón de D4 y en caso del alfil por F4, bueno, hemos visto ya las partidas de Rubinstein, que bueno, es interesante la estructura, ¿no? En caso de que no queremos debilitarnos acá, podemos hacer alfil por D6, también que es bien interesante, y C3. Y bueno, aquí tenemos una estructura muy sólida también. Incluso aquí podemos transponer, podemos hacer E4 y jugar otro tipo de posición. Así que bueno, D por C5. Y vamos a ver esta estructura nuevamente. Aquí, una vez tomado el peón de C5, tenemos la casilla D4 para nuestros caballos y la casilla 5. Entonces estas dos casillas van a ser importantísimas acá. Bueno, dama C7, enroque, y el dominio del centro también es muy importante, ¿no? Las piezas están subiendo solas, el caballo este quedaría en D4, y con los caballos, con un caballo en D4 y con el otro en E5, podemos incluso hacer G4 y G5 en el flanco de rey. Tenemos muchísimos planes de ataque acá. Bueno, caballo C6, C3, dama D6, torre 1, aquí metiendo la presión siempre a la casilla de E5. Yo creo que, bueno, esto es importantísimo en estos esquemas. Alfil D7. Y bueno, dame 2. Hasta aquí todo ha estado bastante bien. Las negras reciben muchísima presión. Fíjense una cosa, las piezas negras no tienen un plan claro. Están bastante mal dispuestas en esa posición. Aquí alfil C8 para que no interrumpa un poco la torre, pero luego de torre A de 1 y caballo F3, bueno, sí podemos ver que la coordinación de las piezas blancas está a otro nivel acá. Bueno, torre F, E8 y aquí juegan las blancas. De hecho, y aquí comienza el blanco a presionar muchísimo en la posición. Vamos a tener un momento de reflexión.
Muy bien, Yaribé. Sí, caballo G5 ahora mismo es la refutación a la jugada torre F E8, que bueno, un poco que se desvincula del punto F7. Y ahora, claro, ataca a F7 y H7, y por eso contra torre E7 tenemos la belleza de caballo G4, ¿no? Caballo G4, ahora estamos eliminando al defensor del enroque. Esto es bastante típico, ¿no? Cuando queremos atacar los puntos del punto H7 sobre todo, o el flanco del rey en general. Y bueno, ¿qué pasa? Las negras ya hacen caballo E4, algunos trucos que hay que tener en cuenta. Y es que si se toma con pieza en E4, existe un F5, bueno, interesante, ¿no? Aquí, bueno, caballo por E4, alfil por E4, y la idea es que en caso de F5 en algún momento podemos capturar el caballo y bueno, quedamos con un pedazo de pieza acá en E5 muy fuerte, ¿no? Bueno, no vamos a profundizar mucho en esta partida porque sencillamente luego de caballo E5 esto sencillamente es súper ganado, ¿no? Tenemos un peón de ventaja en el flanco dama y lo que resta es la centralización del rey, que bueno, se ejecuta fácilmente. Avanzamos los peones, presionamos, creamos una segunda debilidad y esto es técnicamente bastante fácil, ¿no? Bueno, ¿qué ustedes dicen? ¿Lo ven fácil de ganar o sienten que todavía trabajar esta posición les resultaría difícil a ustedes? Yo creo que la ventaja de espacio en el flanco de rey que tenemos acá, incluso este tipo de maniobras serían interesantes, ¿no? Dice Modesto que a su nivel, yo creo que Modesto tiene un nivel bastante alto, me parece que sí, pues, creo que está haciendo Modesto ahí, tu nombre, lo estás aplicando bien ahí. Pero me parece que G4, C4, avanzamos los peones. No, en serio, estas posiciones yo las pierdo, Master. Estas son las posiciones en donde yo puede que tenga una ventaja, pero no sé capitalizar esto. O sea, aquí me enredo y hago las peores. Bueno, créeme que aquí es donde yo creo que la defensa es dejar un alfil en E8 y sostener ahí lo más que se pueda. Pero vamos a quedar un peón pasado en el flanco dama y luego una segunda debilidad en el flanco de rey y entonces ahí vamos llevando a nuestro rival, ¿no? Y C4 y C5 no debería avanzarse también. Sí, C4 y C5, claro, vamos a crear un peón pasado en el flanco de dama, sí o sí. Habría que ver, a mí me gustaría hacer C4, C5, si puedo llevar el peón a B5 y el otro a A5, mejor todavía, para hacer B6, ¿no? En caso de que me dejen fijar la debilidad en B7 y hacer alfil E4. Claro, estaría yo hablando de que estoy jugando solo acá, ¿no? Pero si es que si haces B6, te hago igual todo, te llevo los peones a A5, B5 y C5 con un rey en B4, por ejemplo. Y eso es una manera muy fácil de crear un peón pasado en el flanco dama, ¿no? Creo que no es tan difícil realmente de ganar esta posición. Bueno, vamos a pasar a la otra partida. Aquí vemos un ejemplo de ejercicios prácticos que ustedes pueden hacer en casa o con algún amigo. Esto yo lo hago en los entrenamientos también. Y es jugar esta posición, por ejemplo, ¿no? Jugamos esta posición y el reto es que el blanco, si hace tablas, bueno, en una academia recibe un castigo realmente, porque debería ganar siempre esta posición. Bien, pasemos a la última partida de hoy. Joseph Blackburn contra Henry Harmonist. Y bueno, este jugador con blancas era un muy fuerte jugador de la época, un jugador de muchísimo ataque. Bueno, vamos a ver acá como que se juega un ataque London clásico, donde Blackburn toma la casilla 5 de una para hacer el plan clásico de toda la vida, ¿no? Y aquí vamos a ver un esquema, lo que es pensamiento esquemático, ¿no? ¿Dónde van a ir mis piezas en caso de que me dejen jugar de esta manera tan bella, ¿no? Por ejemplo, alfil B7, dama F3. Este plan con dama F3 para hacer
Dama H3 me parece que es vital. Y esta es una de las primeras partidas en que se ejecuta ese plan. De hecho, bueno, he visto jugadores muy fuertes perder con negras acá muy sencillo, ¿no? Bueno, C5, C3, sostenemos claramente el centro, creo que es vital acá. Caballo D7 y ahora, bueno, dama H3. Y aquí comienzan los problemas para las negras. Hay que tener en cuenta que comer acá en E5 ya es un error bien grave porque podemos capturar de peón y si caballo E4 para cubrir lo que es el punto H7, tenemos F3. Y bueno, y aquí vamos a capturar la pieza. Me parece que, bueno, las negras están súper perdidas en esta posición. Por tanto, aquí comienzan los problemillas. Torre 8 en este momento. Y bueno, caballo F3. La amenaza es caballo por F7, como ustedes pueden ver acá. Fíjense que incluso no solamente es el caballo por F7, sino que estamos ganando de una manera muy bonita. Donde vamos a sacrificar la dama en E6 en la próxima, por ejemplo. Supongamos que las negras hagan cualquier jugada acá rutinaria. Aquí tenemos caballo por F7, incluso este sacrificio en E6, muy bonito, y se captura, bueno, le damos mate de manera muy elegante acá, ¿no? Quitándole la casilla de escape de F7 y estas dos por el alfil. Así que cuidado con los trucos que ya comienzan acá a llover, ¿no? Bueno, caballo E4 intentando, primero está fiscalizando la casilla G5 con el alfil de E7, ¿no? Pero hay una secuencia donde las blancas ganan tiempo y se preparan para el ataque acá. Vamos a pensar un momento cómo jugaríamos nosotros con blancas en esta posición. Chicos, no se asusten por los clásicos porque también vamos a ver partidas de Carlsen, partidas modernas. Pero yo considero que hay que comenzar a gatear antes de correr. Ahí yo jugaría caballo por D7 para poner otro caballo en E5 amenazando a la dama y después jugar F3 para sacar el caballo de ahí y sigo amenazando en H7. Exacto, Master. Ahí tienes la secuencia. Yo creo que esta secuencia, si no es ganadora, está cerca, ¿no? Vamos a ver. Acá F3 y entonces el caballo debe ir a F6 y tenemos bueno, la maravillosa jugada G4 que en este caso no se hizo. De hecho, aquí se hizo caballo G4 que también es bien interesante y vamos a ver por qué es interesante. Pero ahora, claro, yo prefiero hacer G4 y entonces el ataque con los peones, ¿no? Las negras tienen que hacer acá G6. Acá, bueno, no tengo una variante realizada acá, pero se la voy a mostrar. Y entonces aquí, bueno, varias maneras de atacar. Necesitamos hacer H4 y H5, así que podemos quitar la torre para, la dama para G3 no, porque hay un tema acá. Así que ojo con este truco, quizás la dama para acá, para G2. Y entonces H4 y H5, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante esta idea, con un ataque muy simple, ¿no? Ahora, caballo G4 tiene recursos tremendos. Y es que el caballo va a hacerse de la casilla H6 una vez que, claro, tienes que hacer G6 acá de manera única casi. Porque, bueno, te estoy dando mate en H7 o capturando el peón de H7. Y aquí, bueno, esta jugada, ¿no? Alfil B5, la idea es que si torre F8 tengo alfil H6. Acá fíjense que si haces torre F8, bueno, tengo alfil H6 y, bueno, estarías perdiendo calidad claramente. Ahora, me parece que alfil B5 no va con la posición, aunque ganamos material, le estamos dando recursos al negro defensivo sin necesidad, ¿no? La jugada correcta en esta posición hubiera sido caballo H6, rey G7 y alfil E5, y la amenaza es G4 y G5, y esta posición es perdedora también, es decir, aquí no hay nada que hacer casi que con las negras, ¿no? Así que bueno, hacer alfil B5 para agarrar material me parece que no era la idea. Pero bueno, las negras no quisieron sacrificar la calidad y quedaron en una posición
extremadamente perdida luego de caballo D7. Juegan blancas y ganan. No está difícil, está bastante sencilla la posición. Vamos a ver. ¿Qué me dicen acá? A ver. Me gusta caballo H6 haciendo jaque. Luego, si se mueve, obviamente, para H8 ya te doy mate. Bueno, no te doy mate, pero te hago alfil por caballo. Voy entrando con el alfil. No, por ahí me puedes comer la dama. Caballo por F7 y caballo por D8. Repíteme, perdón. Si das el jaque y me muevo aquí a H8, bueno, aquí estás capturando, ¿no? Ah, bueno, sí, exacto, perdón. Pero, ¿y si vengo a G7, por ejemplo? Sí, esa es la que estoy viendo. Dame un segundo. Esta es una posición que tenemos que ponerle mucha energía, muchísima energía. Ahí te hago caballo por peón amenazando la dama. Exacto, ahí tienes la respuesta, ¿no? El caballo destroza sencillamente el flanco de rey. Si destruimos la posición completamente. Y bueno, la posición es ventaja decisiva, ¿no? Si capturas el caballo te doy mate en pocas. Realmente tendrías que venir única a F6. Y aquí, bueno, varias jugadas con las que te puedo ganar, pero una de las más sencillas es alfil por D7, ya que te estaría amenazando mate en pocas con alfil E5 acá, ¿no? Hay muchas más que claramente ganan, por ejemplo, H4 es una jugada que gana, G4 también. Es decir, la posición es muy rica en lo que es el ataque acá, ¿no? Sí, los ataques de mate realmente. Bueno, la partida ya lo que queda es un trámite, pero la vamos a ver de todas maneras. Esta es la mejor defensa para intentar, bueno, capturar el caballo sin que haya muchas repercusiones, por lo menos en el punto H7. Y bueno, luego de rey G8, ¿qué tenemos acá? Tenemos una posición con peón de ventaja, pareja de alfiles y los peones en el flanco de rey súper débiles, aparte de las casillas negras malísimas acá. Bueno, enroque A6 y en esta posición, ¿qué ustedes creen? Héctor, antes de que continúes, cuando yo vi, por ejemplo, caballo H6 y hacía rey F8, ahí no veía ningún tipo de problema por el momento. Es lo mismo porque hay dos. Caballo por F7, claro, caballo por F7 igual. Igual. Perdón, sí, tienes razón. Claro, porque bueno, te estoy comiendo un peón y tienes que comer el caballo, o si no, bueno, quedas muy mal ahí, ¿no? Aparte de que te estoy comiendo en H7 también. Entonces, pregunta acá, ¿qué es mejor?
conservar los alfiles con alfil de 3 o capturar acá y hacerme de esta casillita débil acá. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Capturar el caballo. Capturar el caballo. Ujú. A ver, quiero ver la opinión de Yaribé, de los chicos. O de esto hace alfil Lo que de pasa es 3. que el caballo no tiene muchas casillas por el momento, entonces le daría lo ayudaría realmente. Igual puedo poner después mi alfil, o sea, él es el que tiene el problema con el alfil, que tiene un alfil malo. Ujú. Entonces, si tengo ventaja de espacio, ¿para qué voy a cambiar? Pero también, o sea, es buena si colocaría mi alfil en E7. Pero Bueno, veo que se puede proteger bastante. claro, a mí me gusta más dar el alfil por el caballo, porque quedaría jugando yo solo en la partida, ¿no? Sin embargo, luego de alfil D3, las negras, luego de E5, bueno, hay que meterse en candela. Obviamente, la posición es súper favorable para las blancas, estamos ganados y todo eso, pero acá alfil por D7, dama por y alfil E5, esto se gana solo, chicos. Aquí sería una cuestión de hacer F4, G4, pasar la torre por F3, la otra a F1 y hacer quizás dama H6 para H4 y H5 y destrozar la posición. Aquí, es decir, jugaríamos solo acá, es decir, esta posición. El negro quedaría esperando la muerte sencillamente acá, ¿no? Bueno, sí, también porque ahora, imagínate, el alfil no juega. Sí, el alfil de El B7 alfil de- queda muy mal en la posición, ¿no? Ahora, de todas maneras también mantener la pareja de alfiles es lo clásico, es decir, esto es lo que manda los conceptos, ¿no? Este alfil por D7 es una cuestión más práctica, pero bueno, conceptualmente está muy bien el alfil de 3, así que las dos respuestas son bastante buenas. Entonces, bueno, E5 parece muy bonito y todo, pero se abre la posición con pareja de alfiles y esto Blackburn lo trata, bueno, aquí en este caso no lo hace muy correcto, de todas maneras hace una jugada muy buena porque está trayendo la última pieza que falta por jugar. Pero aquí había una solución bien interesante que es F4, la cual, bueno, realmente va a abrir más la posición. Vamos a hacer F5 en algún momento. Y entonces, por ejemplo, en caso de E4, intentando cerrar un poco, hacemos alfil E2. Y luego que el alfil va a estar muy activo en esta diagonal, pero aparte F5 quedaría abriendo columnas diagonales para el alfil de casillas negras y debilitando la estructura. Entonces, me parece superior acá, ¿no? Esta variante. Pero bueno, torre a E1 es muy técnica también. Una jugada muy válida, ¿no? Muy buena también. Y aquí, bueno, E4. Como es lógico, él estaba buscando su momento, ¿no? Lo encuentra acá con la ruptura de 4. Y aquí los alfiles están a plenitud, ¿no? Toda esta posición abierta es súper favorable. Bueno, D por E5. Y bueno, ya estos son varios peones de ventaja con pareja de alfiles y la posición en llamas, ¿no? Bueno, aquí se hicieron algunas jugadas de rutina. Esta idea para cambiar los alfiles de casillas blancas es muy interesante. Y bueno, ya es cuestión más bien de técnica. Vamos a apoderarnos de las casillas fuertes. El caballo no tiene un soporte muy bueno tampoco. Y bueno, en este caso la casilla F6, bastante interesante. Y ya es cuestión de, maniobrar acá. Aquí amenazamos dama por H6 ahora. Sería el toque final, pero bueno, las negras hacen dama E6. Y el remate está muy interesante. Se hace G4, ahora se amenaza F5 y dama por H6. Todas estas amenazas son difíciles de parar. Bueno, las negras hacen B5 y se dejan entonces el mate acá, ¿no? En H3. Una partida muy instructiva, ¿no? Me parece esta de Blackburn. Con el plan típico de London. Este plan lo pueden hacer una vez que se apoderen de la casilla 5.
la dama pasa de F3 a H3 y G4 y nos lanzamos del quinto piso, ¿no? Como digo yo. Así que bueno, espero, no sé cómo ven el esquemita, me parece muy interesante. Yo llegué, les cuento que yo estuve jugando estos esquemas hasta 2400 más o menos, lo hacía. Yo no era jugador de peón damas, pero era jugador de esquemas. Entonces, por ejemplo, a alguien que me molestaba, no sé, alguna cosa contra E4 que no me gustara, yo le tiraba mis esquemitas y como dice Modesto, se ve sencillo de desarrollar. Y por ahí me iba yo, ¿no? Puro esquemas, yo sabía dónde iban mis piezas y yo no me tenía que estresar por la apertura. Ahora sí, tenía un cálculo de variantes muy bien desarrollado y entonces, claro, eso me daba la oportunidad, ¿no? Bueno, chicos, vamos a jugar el torneo.